Permíteme presentarte la fascinante vida y las contribuciones filosóficas de Søren Kierkegaard, una figura destacada en el pensamiento existencialista del siglo XIX. Nacido el 5 de mayo de 1813 en Copenhague, Dinamarca, Kierkegaard fue el más joven de 7 hijos. Su padre, Michael Pedersen Kierkegaard, era un hombre devotamente religioso, y esta temprana exposición a la piedad influyó enormemente en el desarrollo de Søren. Sin embargo, la vida de Kierkegaard estuvo marcada por luchas personales, incluyendo las muertes tempranas de su madre y varios hermanos, lo cual dejó un profundo impacto en su comprensión de la existencia humana. A lo largo de su vida, Kierkegaard se dedicó a una amplia gama de intereses intelectuales, incluyendo teología, filosofía y literatura. Inicialmente estudió teología en la Universidad de Copenhague, pero sus intereses pronto se expandieron para abarcar la filosofía y la literatura. Los escritos de Kierkegaard a menudo adoptaban la forma de obras seudónimas, utilizando diferentes voces para explorar una amplia variedad de perspectivas e ideas. La filosofía de Kierkegaard se caracteriza por su enfoque en el individuo y la naturaleza subjetiva de la existencia. Él creía que la elección personal y la experiencia subjetiva del individuo eran cruciales para navegar por las complejidades de la vida. Kierkegaard enfatizaba el concepto de responsabilidad personal y la necesidad de tomar decisiones auténticas, incluso frente a la incertidumbre y la ansiedad. Criticaba la conformidad de la sociedad, instando a los individuos a abrazar su propia singularidad y vivir con pasión y honestidad. Una de las ideas centrales de Kierkegaard es el concepto del salto de fe. Argumentaba que la verdadera fe religiosa requiere que el individuo trascienda la racionalidad y dé un salto hacia lo desconocido, abrazando plenamente las paradojas e incertidumbres inherentes a la creencia religiosa. Los escritos de Kierkegaard también exploraban la naturaleza del amor, la desesperación y las tensiones entre la libertad individual y las expectativas sociales. Aunque sus obras inicialmente recibieron una atención limitada durante su vida, la influencia de Kierkegaard creció significativamente después de su muerte el 11 de noviembre de 1855. Sus ideas filosóficas y su estilo literario han tenido un profundo impacto en el pensamiento existencialista, el existencialismo cristiano y la filosofía posmoderna. La combinación única de convicción religiosa e indagación filosófica de Kierkegaard continúa inspirando y desafiando a los lectores a enfrentar las complejidades de la existencia humana. Además, argumentablemente significativo para esta orientación, a los 22 años, 5 de sus 6 hermanos ya habían fallecido, envolviendo su infancia y su vida adulta temprana con la inquietante sombra de la tragedia y la transitoriedad, recordándole 5 veces que la vida es sinónimo de incertidumbre y que lo peor podría estar a la vuelta de la esquina. Alrededor de esta época de mediados de los 20 años, Kierkegaard comenzó a escribir a un ritmo inmensamente productivo, produciendo muchos libros durante su vida bajo varios seudónimos, así como bajo su propio nombre, antes de morir en 1855 a la edad de 42 años. Probablemente a causa de un horrible caso de tuberculosis espinal. Søren Kierkegaard consideraba la ansiedad como un aspecto fundamental de la condición humana y dedicó una parte significativa de su obra filosófica a explorar su naturaleza y significado. Para Kierkegaard, la ansiedad o la angustia existencial iba más allá de una mera inquietud psicológica y tocaba preocupaciones existenciales más profundas. Según Kierkegaard, la ansiedad surge de la conciencia de nuestra libertad y la responsabilidad que conlleva. Los seres humanos se enfrentan a una gama infinita de posibilidades y opciones, lo cual puede resultar abrumador e inducir ansiedad. Kierkegaard creía que la ansiedad surge cuando los individuos reconocen el peso de sus decisiones y las posibles consecuencias que les siguen. En su obra principal, El concepto de la angustia, 1844, Kierkegaard profundiza en la compleja relación entre la ansiedad y la libertad. Argumenta que la ansiedad es un componente esencial de la existencia humana, ya que revela la tensión entre lo finito y lo infinito. La ansiedad surge de nuestra conciencia de las infinitas posibilidades que tenemos a nuestra disposición, así como de nuestra incapacidad para comprender o controlar completamente las consecuencias de nuestras elecciones. Kierkegaard también examinó la conexión entre la ansiedad y la fe. Sostuvo que la ansiedad puede actuar como un catalizador para que las personas busquen sentido y propósito en sus vidas. Al reconocer y abrazar su ansiedad existencial, las personas pueden recurrir a la fe y realizar lo que él llamó el salto de fe hacia el ámbito religioso. Kierkegaard creía que la fe genuina requería aceptar la incertidumbre y estar dispuesto a entregarse a un poder superior más allá de la comprensión humana. En sus escritos,
Kierkegaard no veía la ansiedad como una fuerza negativa o debilitante. En cambio, la veía como una oportunidad para el crecimiento personal y el autodescubrimiento. Animaba a las personas a enfrentar sus ansiedades, a enfrentar los dilemas existenciales que presentan y a tomar decisiones auténticas a pesar de las incertidumbres que conllevan. La exploración de la ansiedad por parte de Kierkegaard se alinea con su proyecto filosófico general, que enfatiza la naturaleza subjetiva de la existencia y la importancia de la responsabilidad personal. Al enfrentarse a la ansiedad, las personas se ven obligadas a enfrentarse a sí mismas, a sus valores y a las profundidades de su propia existencia. A través de este enfrentamiento, Kierkegaard creía que las personas podían encontrar un significado y propósito auténticos en la vida. En palabras de Kierkegaard, la ansiedad es el vértigo de la libertad. En cada momento, estamos poseídos por una conciencia de nuestra libertad o, al menos, la sensación de libertad para elegir y ser responsables de cómo los casi infinitos desconocidos y posibilidades de la vida se vuelven conocidos y reales a través de nuestras elecciones y acciones. Pero aún así, se nos brinda muy poco, si no es que nada, de los conocimientos e información necesarios para hacerlo correctamente. Peor aún, tal vez no haya forma de tomar decisiones verdaderamente correctas de la manera que esperamos, incluso cuando las tomamos correctamente llamadas. En gran parte, somos impulsados por nuestra ansiedad a tomar decisiones que eliminarán nuestra ansiedad. Pero se podría argumentar que, si hemos vivido y reflexionado lo suficiente sobre esto, nos damos cuenta de que hemos y seguiremos condenados a una vida inevitablemente impregnada de al menos alguna forma de ella. Es como si siempre estuviéramos en una intersección entre el pasado y el futuro, con un volante, un panel de instrumentos con diales y un interruptor de corte, pero sin freno, acelerador, marcha atrás, mapa o sistema de navegación. Nos vemos obligados a conducir continuamente por el mundo en este vehículo, pero el mundo está cubierto por una inmensa niebla espesa. Naturalmente, esperamos que en algunas direcciones, las que elegimos, la niebla se disipe, pero nunca lo hace, al menos no por completo. Cualquiera que realmente conozca a la humanidad podría decir que no hay un solo ser humano vivo que no desespere un poco, que no albergue secretamente una inquietud, un conflicto interno, una falta de armonía, una ansiedad sobre algo desconocido o algo que ni siquiera se atreve a intentar conocer, una ansiedad sobre alguna posibilidad en la existencia o una ansiedad sobre sí mismo, escribió Kierkegaard. Reconociendo la inevitabilidad de la ansiedad y el temor, Kierkegaard buscó darle sentido y utilidad. A pesar de lo desolador que todo pueda sonar hasta este punto, él no creía que la ansiedad fuera completamente mala. Más bien, creía que la ansiedad era una parte necesaria de la vida, y nuestra respuesta a ella era lo que marcaba la diferencia entre una vida vivida plenamente y una vida de vacío y desesperación. Comprendiblemente, el mareo provocado por la ansiedad a menudo puede ser paralizante. Caminar hacia adelante mientras la cabeza da vueltas no es ideal en absoluto. Y así, esta sensación de libertad para elegir y hacer cualquier cosa en la vida a veces nos impide elegir o hacer algo en absoluto. Si imaginamos cómo la ansiedad de una tarea grande e intimidante en nuestra lista de pendientes puede impedirnos completarla, la parálisis inducida por la ansiedad que es la lista de pendientes que es nuestra vida entera, una con una fecha límite aún no revelada, y la consecuencia siendo literalmente nuestra existencia, es ciertamente comprensible, pero nuestra cabeza nunca dejará de girar realmente, y si deseamos lograr una vida potencialmente más plena y realizar quienes somos y podríamos ser realmente, no debemos sucumbir a la inacción de esta ansiedad. Para conservar algún sentido de poder sobre nuestra vida y obtener algún significado del yo, debemos conservar la capacidad de avanzar y actuar ante esta ansiedad. Además, es argumentable que esta ansiedad o tal vez la fuente de esta ansiedad permite cualquier posibilidad de desarrollar y derivar un yo único y significativo en absoluto. Sin ninguna posibilidad, no habría ansiedad, pero sin ansiedad, no habría posibilidad. Kierkegaard sugirió que, para aprovechar mejor la ansiedad y vivir bien con ella, el individuo debe perseguir lo que él llamaría pasión. Esto podría tomar la forma de cosas como el amor, un esfuerzo creativo, una familia, el crecimiento personal, una carrera, una ideología, una creencia, y así sucesivamente. Lo importante para Kierkegaard, sin embargo, es que uno oriente sus pasiones en base a una verdad subjetiva. En otras palabras, verdades que son consideradas verdaderas por el individuo, no verdades con las que necesariamente haya un mérito objetivo o una razón última para fundamentarlas. No es simplemente una cuestión de intelectualización, sino también de una experiencia emocional subjetiva. Lo crucial es encontrar una verdad que sea verdad para mí,
encontrar la idea por la que estoy dispuesto a vivir y morir. Kierkegaard escribió, el individuo debe descubrir su verdad subjetiva y luego volcar todo el peso de su ser en esa dirección, comprometerse plenamente con ella, sin importar la razón o la certeza intelectual. Hacer algo por sí mismo, dar un salto de fe. A menudo, a través de la conformidad, las distracciones, las adicciones y cualquier otra forma de escapismo, las personas intentan evitar la ansiedad y la responsabilidad de su existencia al conformarse universalmente con el statu quo. Uno intenta absolverse de la responsabilidad de sus elecciones, y mediante cosas como el abuso de sustancias, perseguir el estatus social, la acción superficial, el materialismo, y demás, uno intenta distraerse del hecho de que no hay forma de absolverse verdaderamente. Para Kierkegaard, el desarrollo del yo depende de la capacidad de enfrentar la ansiedad de la existencia y moverse con ella y a través de ella. Él enfatizaba que la ansiedad es un aspecto esencial de la condición humana, arraigado profundamente en nuestra conciencia. Surge de la conciencia de nuestra propia libertad y la multitud de posibilidades que se nos presentan. En lugar de ver la ansiedad como algo que debe evitarse, Kierkegaard la consideraba una invitación a abrazar nuestra individualidad y enfrentar los desafíos existenciales que encontramos. Para entender mejor esta filosofía, consideremos un ejemplo práctico. Imagina a una persona que está contemplando una importante decisión en su vida, como seguir una nueva carrera profesional. Experimenta ansiedad porque esta decisión conlleva riesgos e incertidumbres inherentes. Se enfrenta al miedo al fracaso, al miedo a lo desconocido y al peso de la responsabilidad personal. Kierkegaard sostendría que en lugar de buscar comodidad inmediata a través de distracciones o conformarse con las expectativas de la sociedad, el individuo debería enfrentar su ansiedad de frente. Al reconocer su ansiedad y entenderla como una respuesta natural a la complejidad de la existencia, puede adentrarse más en sí mismo, puede explorar sus pasiones, valores y deseos, y esforzarse por alinear sus decisiones con su verdad subjetiva. En este proceso, puede descubrir que dar el salto de fe y seguir la nueva carrera resuena de manera más auténtica con quién es y en qué cree. Kierkegaard creía que las consecuencias de ceder ante la ansiedad y la inacción son mucho más perjudiciales. Cuando las personas se niegan a enfrentar sus ansiedades y evitan la responsabilidad de tomar decisiones significativas, corren el riesgo de caer en la desesperación. Este estado de desesperación se caracteriza por una pérdida de identidad, falta de satisfacción y una sensación de desconexión con su propia existencia. Para ilustrar esto aún más, consideremos otro ejemplo práctico. Imagina a una persona que busca constantemente validación externa y posesiones materiales para llenar un vacío dentro de sí misma. Se involucra en un consumismo excesivo, siempre persiguiendo la próxima compra o símbolo de estatus, con la esperanza de que aliviará su ansiedad y le brindará un sentido de propósito. Sin embargo, esta búsqueda se convierte en un ciclo interminable de satisfacción fugaz y perpetua insatisfacción. A pesar de acumular riqueza y posesiones, se encuentran atrapados en un estado de vacío existencial. Kierkegaard argumentaría que la verdadera realización y significado no se encuentran únicamente en las búsquedas externas. En cambio, las personas deben enfrentar sus ansiedades, reflexionar sobre sus valores y creencias, y tomar decisiones que se alineen con su verdad subjetiva. Esto puede implicar abrazar la vulnerabilidad, asumir riesgos y navegar las incertidumbres inherentes de la vida. Al hacerlo, pueden esforzarse por tener una existencia más auténtica y significativa. En esencia, la filosofía de Kierkegaard nos anima a abrazar la ansiedad como parte inherente de ser humano. En lugar de temerla o evitarla, debemos reconocer su presencia y utilizarla como un catalizador para el crecimiento personal y el autodescubrimiento. Al enfrentar nuestras ansiedades de frente y tomar decisiones que se alineen con nuestra verdad subjetiva, podemos embarcarnos en un viaje de autorrealización y encontrar significado y propósito en una existencia por lo demás inquietante e incierta.